antes de que padezca. No era la primera vez que el Señor Jesús participaba de la Pascua, de la fiesta de Pesaj, con sus discípulos. De hecho, era y es una fiesta de obligatorio cumplimiento según la ley de Moisés, y aún se sigue celebrando en Israel. Y la fiesta de la Pascua, que fue el día, la fiesta, la celebración que el Señor escogió para establecer un nuevo pacto, les enseñaba a los hijos de Israel que una obra maravillosa, extraordinaria, había sucedido en el pasado en sus vidas. Ellos habían bajado a Egipto en busca de un futuro, de un porvenir, de comida, de agua, de tierras. Y con el paso del tiempo, Egipto se terminó convirtiendo en una auténtica cárcel de oro. El nombre Egipto en hebreo es Mitzrayim. Y en hebreo hay dos letras M, dos letras Mem. Cuando usted, por ejemplo, escribe la palabra Mitzrayim, la tiene que escribir con la letra M. Pero esa M al inicio de una palabra es una letra que tiene una abertura por abajo. Pero cuando usted pronuncia una palabra que lleva una M final, como por ejemplo Mitzrayim y otras muchas, usted no puede escribirla con la misma letra porque sería una falta de ortografía grave. Tiene que utilizar una letra Mem, pero que es totalmente cuadrada, como un cuadrado, totalmente cerrada. Y eso fue Egipto para el pueblo de Israel. Una puerta abierta, pero que al final se terminó convirtiendo en una jaula de oro de la cual ya no podían salir. Cuando descendieron a Egipto eran unas pocas almas, 70. Y estaba nada más y nada menos que José, el hijo del patriarca Jacob, como el segundo en el reino. Y para ellos fue una bendición tremenda saber que su hijo estaba allí y les iba a abrir puertas, y de hecho las mejores tierras, porque ellos eran ganaderos, y para los egipcios los ganaderos eran como gente un tanto despreciable. Ellos tomaron esas tierras, tierras de regadío, tierras fértiles, tierras donde crecieron y se multiplicaron y fueron felices durante mucho tiempo. Pero como la vida da tantas vueltas, lo que empezó como un sueño bonito terminó siendo una auténtica pesadilla. Y la Biblia nos enseña que cuando murió José y el faraón que elevó a José a ese lugar, a ese estatus de importancia, se levantó otro faraón que fue un cruel, un tirano con el pueblo de Israel, y los convirtió en esclavos, privados de libertad. Ya se acabaron los privilegios, ahora tendrán que trabajar para mí de sol a sol, 7 días a la semana, y de aquí no van a salir nunca. Y en el caso de que salgáis, saldréis muertos. Y así pasaron los años y las generaciones y los siglos. 400 largos años, 430 aproximadamente. Exactamente como el Señor ya le había dicho al patriarca Abraham, que serían esclavos en tierra extranjera. Y ellos comenzaron a clamar en medio de su angustia. Y hay un salmo precioso que cantamos, el 118, que dice: desde la angustia invoqué al Eterno, y el Eterno me respondió. Años atrás, un joven que había sido criado en la corte del faraón tuvo que huir al desierto, porque dice que se levantó contra un egipcio y acabó con su vida. Y huye al desierto y entra en una nueva etapa de su vida, otros 40 años en el desierto, conociendo perfectamente aquel territorio, sabiendo dónde había agua, dónde había pastos, etcétera, etcétera. Y este joven que huye para salvar su vida finalmente se casa con la hija de un tal Jetro y tiene hijos. Y un día, apacentando las ovejas de su suegro, porque ni siquiera eran de él, tiene una visión, un encuentro con Dios espectacular. El Señor se le presenta a través de una zarza que dice que ardía, pero que no se consumía. Y el Señor lo llama y le dice: es hora de volver atrás. Es tiempo de volver a Egipto y sacar a mi pueblo de la esclavitud, porque el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mi presencia. Moisés no da crédito a lo que está escuchando. Moisés tiene temor. Moisés comienza a presentar, como sabéis, todo tipo de excusas delante del Señor. Yo quién soy, no me van a creer, y quién te manda, etcétera, etcétera. Pero al final el Señor
le demostró que él no iba solo, sino que el Dios que lo llamaba era el Dios que lo iba a acompañar y era el Dios que lo iba a usar. Cuando llega a Egipto, el faraón no le hace caso en absoluto. El faraón no va a abrir la mano y les va a decir, bueno, ok, pues si vuestro Dios os llama a salir y servirle y adorarle, más bien todo lo contrario. Cerró más las puertas, oprimió más al pueblo. Y el pueblo decía, pero en vez de ver la gloria de Dios, en vez de ver puertas abiertas, en vez de ver cómo nos saca poderosamente el Señor de aquí, cada vez estamos peor. Y se calcula que aproximadamente el periodo de las 10 plagas duró como un año aproximadamente. Y la última de las 10 plagas, no tenemos tiempo para hablar y explicar cada una de ellas, pero en cada una de esas plagas el Señor fue desmantelando y rompiendo toda la idolatría y todo el paganismo de Egipto, demostrándoles que sus divinidades y sus dioses no servían para nada. La última y gran plaga fue, como bien sabéis, la muerte de los primogénitos. Pero ojo, esa plaga iba a afectar tanto a egipcios como también a los hijos de Israel. Solamente había una posibilidad de escapar de la muerte, y era con sangre. Cada vez que en la Biblia hay un derramamiento de sangre, siempre hay un poder espiritual que se desata. Fijaros que la primera vez que hay una mención a la palabra sangre, ya en el libro del Génesis, los primeros capítulos, cuando dice la Biblia que un hermano le dice a otro de sus hermanos, vamos al campo a dar un paseo, y dice que se levanta contra él y lo mata. Y la Biblia dice que Dios le habla a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y con una arrogancia y una soberbia descomunal le dice a Dios, ¿y soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo que sé dónde está mi hermano. Y entonces Dios le da una palabra tremenda y le dice, la voz de la sangre de tu hermano Abel. Allí pasó algo que hizo que Dios interviniera, y todos sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Cómo Caín se convierte en un nómada, en un errante, una persona insatisfecha, vacía, y hasta Dios tiene que ponerle una marca para que los que lo vean no se levanten contra él, ¿verdad? Y es interesante notar cómo en esa última plaga el Señor ordenó que todos derramaran sangre, y con esa sangre de ese cordero pintaran las puertas, los postes, el dintel de las casas donde vivían, porque era la única manera de que el primogénito no muriera en esa casa, tanto del animal como de las personas. Claro, era la primera vez que se pedía algo así en la historia, pero ya a veces no se trata de entender todo, hermanos. Dios no nos ha llamado a entender todo lo que nos pasa o todo lo que Él nos pide, pero el Señor sí nos ha llamado a todos a obedecerle siempre. Y en la obediencia hay bendición, y en la obediencia hay respaldo y favor de Dios. Y ellos obedecieron al Señor y mataron a aquel cordero, y con la sangre pintaron los postes, el dintel y la puerta de la casa. Y dice que a medianoche, cuando comenzó la muerte por todo Egipto, hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto, porque centenares, miles de animales y de personas comenzaron a morir. Pero sin embargo, los que estaban cubiertos por la sangre del cordero fueron salvos de la muerte. Aleluya. Ya el Señor preparando mentalmente al pueblo para que le dieran valor al poder redentor de la sangre. Y esa noche se celebró por primera vez en la historia, todos encerrados en sus casas, la celebración de la Pascua o de Pesaj, que significa en hebreo saltar de un lugar a otro. Y esa noche tuvieron que comer deprisa, porque era la noche de la liberación. Nunca más iban a pasar más tiempo en Egipto. Esa noche todo lo que hacían, todo lo que comían, todo lo que decían, lo tenían que repetir de generación en generación hasta el final de los tiempos. Tenían que coger como unas hojas amargas y las mojaban en agua salada y las masticaban. Y les recordaba el hisopo que utilizaron, una especie de brocha para pintar las puertas con la sangre. Y ese agua salada les recordaría toda la vida las lágrimas que derramaron en dolor y amargura por la opresión del faraón en Egipto, ¿verdad? Y esas hierbas amargas les recordaría la amargura de la esclavitud.
El plato fuerte de la noche, sin lugar a dudas, era el cordero, pero no podían partirle, no podían quebrarle un solo hueso. Así como al Cordero de Dios no le quebraron ni un solo hueso en la cruz del Calvario, ¿verdad? El postre se llamaba caroset. Era como una especie de ladrillo de color marrón con mucha canela por encima, para que recordaran lo que habían estado haciendo durante siglos, durante generaciones: construir ladrillos para las casas, los templos de los egipcios, ¿verdad? Tenían copas de vino, 4 concretamente, delante de cada uno de los que comían. Y cada vez que tomaban una copa de vino, bendecían en una oración que se llama Kiddush, y entonces recordaban y pronunciaban en alta voz una promesa de Dios para ellos. Y así todo lo que hacían y todo lo que decían tenía un valor simbólico tremendo. Y hacían y siguen haciendo algo que no saben explicarte lo que significa. Creen que es un juego, pero nosotros sabemos que no es un juego. Escondían como un muñequito, como en el roscón de Reyes, lo metían en la masa, y al niño que lo encontraba le daban un premio. Jesús dijo: mi generación es una generación perversa y maligna, y no va a haber ninguna señal como otras que vieron en el pasado, pero vosotros veréis la señal del profeta Jonás. Que así como estuvo este profeta en el vientre del pez, del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, hasta que sea levantado. Y cuando sea levantado, todos serán atraídos hacia su persona. ¿Te das cuenta? Comían con las sandalias puestas, con el bordón en la mano, vestidos, y tenían que salir corriendo rápidamente. Pero el pan era pan sin levadura, era matzá. No podían tener levadura porque la levadura tarda un tiempo en leudar, y como había que comerlo con tanta premura, pues no había tiempo que perder, y por lo tanto el pan sin levadura. Y esa noche salieron, hermanos, poderosamente. Esa noche salieron y el enemigo quedó totalmente derrotado, aunque después se intentó otra vez volverlos a llevar como presa, como mano de obra barata a Egipto, ¿verdad? Y a partir de esa noche, todos los años, en estas mismas fechas, en el pueblo de Israel se celebra la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesaj. Y se hacen preguntas y respuestas para que los nietos, los hijos, etcétera, etcétera, sepan qué fue lo que pasó esa noche. Y a lo largo de la historia, ¿verdad? Ves a la gente que sale por las casas, invita a sus vecinos a que vengan a comer, porque es una fiesta de alegría, de júbilo, de liberación. Pero por primera vez en la historia, en el año 2020, el pueblo de Israel volvió a celebrar en las casas, encerrados otra vez, la fiesta de la Pascua, cuando cayó en la famosa pandemia de marzo del 2020. Se volvió a repetir la historia y comenzó un ciclo de liberación. ¿No lo veis? Comenzó un ciclo de libertad espiritual. Comenzó un ciclo donde Dios rompió muchas estructuras en esos días de clausura, de cautiverio. Como nos decía el Señor en uno de los textos de la Biblia: entra en tu aposento, pueblo mío, y cierra la puerta hasta que pase la indignación, ¿verdad? Y nosotros hoy podemos celebrar de este pan y de este vino, no recordando una liberación de una esclavitud física, pero sí de una esclavitud espiritual que nos tenía a todos así, agarrados por el cuello, con cadenas espirituales que no se veían, pero que uno sabía que eras un esclavo, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo, esa última noche que comió con sus discípulos la Pascua, fiesta de obligatorio cumplimiento, dijo aquello de: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El pueblo de Israel está constantemente en fiestas, sale de una y se mete otras, sale de una y están todo el día de fiestas, continuamente. Algunas son, digamos, fiestas, digamos, de tipo nacional, como el día de la proclamación de la independencia, y otras fiestas que ellos también tienen. Pero tienen 3 fiestas de obligatorio cumplimiento, y curiosamente el Señor, a través de cada una de estas fiestas, nos lanza un mensaje a nosotros como pueblo de Dios. Él decidió morir en Pesaj, decidió morir en la Pascua, cuando se sacrificaban los corderos que venían de Belén. Y había una expectativa en la ciudad de Jerusalén, porque el Cohen Gadol, el sumo sacerdote,
el representante de todo el pueblo, el que llevaba aquellas piedras con los nombres de las tribus de Israel sobre su pecho y sobre sus hombros, se iba a Belén, 7-8 kilómetros al sur de Jerusalén, y estaban todos esperando que viniera, y cuando lo veían venir, loteaban en el horizonte con 2 corderos. La gente comenzaba a decir: Baruch haba Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esos corderos los metían y los examinaban. Tenían que ser perfectos, sin defecto. Pero el día que el Cohen Gadol entraba por la puerta de Jerusalén en la época de Jesús, nadie fue a recibirlo. La gente se fue al otro lado de la ciudad. Y la gente comenzó a decir exactamente lo mismo que le decían al sumo sacerdote cuando lo veían venir de Belén con los corderos para el sacrificio de la Pascua: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes salieron corriendo y le dijeron a Jesús: dile a tus discípulos que se callen. Están rompiendo el protocolo, están rompiendo las estructuras. No es a ti que hay que darte la bienvenida, es al sumo sacerdote. Pero Jesús dijo: si estos callan, las piedras hablarían. Y fue el día que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino de asno, ¿verdad? Y los aplausos, por cierto, no eran para el burro. Los aplausos eran para el que iba montado encima del burro. Como los aplausos nunca es para nosotros los burros. Los aplausos son para el que llevamos encima de nosotros, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bienvenidos burritos, bienvenidos burritas. Y ya el profeta Jeremías había dicho, siglos antes del nacimiento del Mesías, que el Señor haría un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y escribiría la palabra no en piedras, sino en corazones. Y ustedes serían su pueblo y Él sería vuestro Dios. Y esa noche el Señor, como buen judío, sabía todo lo que se tenía que hacer, sabía todo lo que se tenía que decir. Y cuando Él cogió el pan, la matzá, no dijo, como decían y dicen los judíos hasta el día de hoy: este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto, comamos de él. Y lo partía y le iba dando a los hijos, a la esposa, a los nietos. Sino que Jesús esa noche cogió esa matzá, esa torta insípida, y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y se habrán quedado sorprendidos diciendo: pero esto no es lo que hay que decir. Y cuando cogió las copas de vino, no pronunció textos del Antiguo Testamento recordando liberación y recordando la redención del pueblo de Israel, sino que dijo: esta es la copa del nuevo pacto. Bebed y tomad de ella, porque esta es mi sangre que es derramada por vosotros, ¿verdad? Y ahí se estableció, en aquella habitación con pocos testigos, el último y definitivo pacto que Dios haría con la humanidad. Y dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas, 1 de Corintios, después lo leeremos, que él recibió del Señor lo que estaba enseñando. Y el Señor dice: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Es decir, recordamos el pasado, nos anticipamos al futuro y nos examinamos en el presente a ver cómo estamos, cómo está nuestra relación y nuestra comunión delante de la presencia del Señor. Y queridos hermanos, esa noche fue una noche especial. Esa noche el Señor Jesús fue llevado a la cruz, como aproximadamente 6:30, 7 de la mañana lo crucifican, 3 de la tarde muere, y eran exactamente las mismas horas en las que se estaba sacrificando el cordero que había venido de Belén. Uno se mataba a las 7 de la mañana en Shaharit, la fiesta de la mañana, el sacrificio de la mañana, y otro se mataba a las 3 de la tarde en la celebración de la Minjá, que era la oración que se hacía por la tarde, y después faltaría la de la noche. Y a esa hora Él es crucificado, y más tarde el Señor muere en la cruz del Calvario. Ahora, todos sabemos que si el sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor en pecado, fulminantemente caía muerto ante la presencia del Señor. Eso lo sabía todo el mundo. Por eso el sumo sacerdote entraba atado a la cintura y le iban dando cuerda
hasta que él entraba a lo más recóndito, a lo más profundo, a lo más íntimo del lugar santísimo del templo. Y allí, cuando él se movía y ministraba y derramaba la sangre, etcétera, etcétera, se oían las campanas del borde de sus vestiduras. Había una granada y una campana, una granada y una campana, y se oían ese sonido. Había un silencio sepulcral, ¿verdad?, fuera en el pueblo. Si por casualidad moría, nadie se podía entrar a sacarlo, porque también moría. Entonces tendrían que sacarlo tirando de aquella cuerda, ¿verdad? Dicen que a lo largo de la historia secular dice que murieron 3 sumos sacerdotes de esta manera. Es lo que ellos cuentan, ¿verdad? Es interesante notar todo lo que pasaba ese día, porque miles y miles, tal vez millones de judíos venían de todas partes del mundo conocido y subían a Jerusalén y esperaban, primero, que Dios aceptara el sacrificio anual en el día más sagrado del año, el Yom Kippur, el día del perdón, y que saliera de la presencia del Señor y levantara sus manos y se pronunciara el verdadero nombre de Dios en ese día por los labios del sumo sacerdote. Y él decía: Yeberejaja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panaj Aleja Bijuneka, Yisa Adonai Panaj Aleja, Beyasem Leja Shalom. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esa bendición sacerdotal que todos conocemos, ¿verdad? Y ya hasta el año que viene el pueblo no volvía otra vez a subir a Jerusalén, o algunos se quedaban para que 50 días después se celebrara otra fiesta de obligatorio cumplimiento, que era la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Porque 50 días después de haber celebrado la Pascua en Egipto, Dios les dio un regalo, les regaló un libro para que vean que eran esclavos, pero no eran analfabetos. Sabían leer y escribir. Y el Señor les dio la ley, los 613 mandamientos al pueblo de Israel. 50 días después de la Pascua vino el regalo del cielo. Y 50 días después de la Pascua fue la fiesta, la celebración, que el Señor decidió derramar del cielo el regalo de su Espíritu Santo para que estuviera con sus discípulos y los capacitara para la obra a la cual habían sido preparados durante años. ¿Se da cuenta? Y después faltaba la última fiesta del año, que no ha tenido todavía un cumplimiento profético, pero Apocalipsis dice que lo tendrá, y es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, cuando dice el Señor: vendré y pondré mi tabernáculo entre vosotros, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y como Dios ha ido hablando y preparando psicológica y mentalmente y espiritualmente al pueblo de Dios para que entendiera que todo apunta a Jesús. El Cordero apunta a Jesús, la sangre apunta a Jesús, el sumo sacerdote, todo apunta en una misma dirección. Hay un hilo conductor de Génesis a Apocalipsis, y esa es la sangre de Cristo que recorre el tiempo y el espacio hasta llegar hasta hoy en día. Así que en esta mañana, cuando nosotros tomemos ese pan y este vino en las manos, tenemos que entender primero que el amor de Dios no ha quedado oculto. No es algo enigmático. Bueno, Dios es amor, pero ¿cómo lo podemos saber? Hermano, la demostración del amor de Dios es evidente. No solamente por lo que hizo en el pasado, sino por lo que hace en nuestras vidas hoy en día. Si no fuera por el amor y la gracia de Dios, tú y yo probablemente hoy estaríamos muertos. Y no podríamos estar aquí elevando nuestras oraciones y nuestros cánticos a ese Dios santo y maravilloso, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado, y dice la Biblia que Dios amó de tal magnitud, con tal poder, con tal despliego de gracia, que envió a lo más precioso y valioso que tenía, que era su Hijo unigénito. Aún sabiendo que lo iban a matar, aún sabiendo que lo iban a crucificar, aún sabiendo el destino que le tenía preparado, lo mandó para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No vino a enseñar principios religiosos o morales, no vino a traer simplemente un cambio superficial, vino a cambiar vidas, a cambiar corazones, a deshacer el poderío del diablo y a darnos vida, y vida en abundancia. Y eso lo vamos a recordar justamente en esta mañana, el amor de Dios. Pero, amados hermanos, ¿cómo sabemos que Dios aceptó la ofrenda, el sacrificio de su Hijo? Porque si
como acabo de decir, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y moría, eso significaba que Dios no aceptó el sacrificio. Y era una tragedia. Durante un año no estarían bajo la cobertura de Dios. Pero es que Cristo murió. Cristo no se desmayó como algunos dijeron a lo largo de la historia, que sufrió una especie de síncope. Estaba tan cansado, tan agotado, no había dormido seguramente en días, no había comido, no había bebido agua. Tantas horas clavado en aquella cruz. De aquí para allá, ahora Anás, ahora Caifás, ahora este, ahora el otro, ahora Pilato, ahora me azotan, ahora me ponen la corona de espina. Que llegó un momento en el que dijo, no aguanto más, ¡pum! Y se desmayó. No, Jesús no se desmayó. Jesús murió conforme a las Escrituras. Y lo comprobó aquel soldado romano cuando dice, voy a comprobar si verdaderamente ha muerto o se está haciendo el muerto. Y le clavó aquella lanza y dice que le traspasó el pulmón, le rompió la pleura y salió agua y sangre. Ya no había borbotones de sangre, ya no había latido en el corazón. Y entonces dijo, ya está muerto. No hace falta quebrarle las piernas porque ya está muerto. Y a los crucificados no los enterraban. Quiero que sepáis eso, hermanos. A los crucificados los dejaban ahí clavados en la cruz días y días, para más vergüenza y para más humillación. Incluso en algunas ocasiones desnudos completamente. Y venían los buitres y las aves, ¿verdad? Y comenzaban a comerse sus ojos, sus cuerpos. Pero hubo un hombre, aquel que fue de noche, y le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que haces si Dios no está con él. Bueno, más o menos acertaste en lo que dijiste. No es que Dios esté conmigo, es que yo soy Emmanuel, yo soy Dios con vosotros, ¿sabes? Y fue a pedirle el cuerpo a Poncio Pilato. Y Pilato le dijo, bueno, venga, coge el cuerpo y llévatelo. Y nunca se habían tomado tantas medidas preventivas para cuidar a un muerto como con la figura de Jesús. Hemos oído que sus discípulos dijeron que al tercer día resucitaría. A ver si el postrer estado viene a ser peor que el primero. Manda una guardia, 16 soldados romanos, para que no se acerquen estos locos al sepulcro y lo roben y después digan que ha resucitado y se líe otra más gorda todavía. Y entonces lo llevaron, lo metieron en un sepulcro, lo sellan con una piedra tal vez de 4 o 5 mil kilos de peso. Ponen el precinto de la autoridad romana y ponen a 16 soldados romanos armados hasta los dientes para que allí no se acerque ni una mosca al sepulcro. Y algunos dicen, entonces lo que pasó fue que María Magdalena, como era muy temprano en la mañana, era de noche y apenas había luz, se equivocó de tumba y fue a una tumba vacía y creyó que estaba resucitado el maestro, y va y le dice a los discípulos, él está vivo, pero sabemos que ni se desmayó, ni tampoco María Magdalena se equivocó de tumba. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, y a su nombre. Así es, mi querido hermano, así es. Y una cosa déjame que te diga, y la piedra no se rodó para que él pudiera salir. La piedra se rodó para que tú pudieras entrar. Porque a él no lo detiene ninguna piedra. La piedra se movió para que Pedro y Juan pudieran entrar. Y como dice el texto de Juan, entró, vio y creyó. Entró, vio y creyó. Había una costumbre en aquella época que cuando alguien estaba comiendo y estaba siendo servido por sus esclavos, si en un momento determinado tenías que levantarte de la mesa, ausentarte por el motivo que fuera, pero ibas a volver a la mesa, ¿sí? Lo que hacías es que cogías tu servilleta, la doblabas muy bien dobladita, la ponías encima de tu mesa y te ibas. Y cuando el esclavo, el que estuviera sirviendo la mesa, veía una servilleta, un mantel, un trapo bien dobladito, significa que volverá, que no ha terminado. Pero si hacías así, pum, y lo tirabas de cualquier manera, significaba que ya he terminado. Cuando Pedro entró, vio y creyó, dice que lo vio todo bien dobladito y todo puesto en su sitio, como diciendo, volveré otra vez
para llevaros a la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay. Aleluya. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Así que, amados hermanos, nosotros en esta mañana nos vamos a celebrar un funeral de una muerte simplemente de alguien importante, sino vamos a recordar, es verdad, su muerte, pero su triunfo sobre la tumba. Al tercer día resucitó, lo cual significa que el Padre aceptó la ofrenda del Hijo. Si no hubiera resucitado, entonces fue un impostor, fue un falso Mesías, como tantos que habían venido y como tantos que vinieron posteriormente. Algunos falsos Mesías crearon una falsa expectativa en el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy algunas comunidades hasídicas ultraortodoxas todavía no se han recuperado. Cuando, por ejemplo, el famoso Rabí Akiva, del cual presumen los judíos porque dice que llegó a tener 42,000 discípulos. Y cuando el famoso Rabí Akiva, que los tuvieron durante años en la puerta de la yeshiva, que no lo dejaban entrar a estudiar para que demostrara que realmente quería estudiar, hasta que un día se lo encontraron helado por la nieve y dijeron: bueno, este muchacho lleva años en la puerta escuchando los estudios y ya ha demostrado que tiene interés en estudiar la Torá y el Talmud y todo eso, ¿verdad? Cuando este hombre ya es reconocido y llega a ser un hombre importante en el pueblo de Israel, resulta que conoce a un tal Bar Kokhba, el hijo de la estrella, y dice: este es el Mesías. Y lo apoyó y lo financió y creó una expectativa tremenda en el pueblo de Israel, que volverían a ser reunificadas las 12 tribus de Israel, y volvería a abrirse el templo, y volverían a tener su rey, su monarquía. Hermanos, cuando el imperio romano se enteró de todo esto, les atacó y les destruyó de tal manera que durante 2000 años ese país quedó en la más absoluta destrucción y ruina. Les cambiaron el nombre a la ciudad de Jerusalén, a Elia Capitolina. Le cambiaron el nombre de Israel por Filistea, o tierra de los filisteos, Palestina, etcétera, etcétera. Otro desengaño más, otro falso Mesías más. Y el último, podría mencionar 15 o 20, pero el último, Lubavitch, un viejito con su barbita blanca, que lo proclamaron Mesías. Y todo Israel le esperaba con banderas y con pancartas: viene el Mashiach, viene el Mesías, ya viene el Mesías. Y la televisión y la radio y la prensa y los niños y los colegios, todo el mundo estaba esperando al Mesías. Se murió antes de llegar. Se murió por el camino al viejo. Y cuando yo hablo con ellos, los seguidores de Lubavitch, digo: ¿dónde está Lubavitch? Y me dice: pronto resucitará. Es alucinante y tremendamente triste, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Él murió y resucitó al tercer día. Y en esta mañana nosotros queremos recordar todo esto con estos elementos, el pan y el vino. Pero tal vez en esta mañana hay alguien entre nosotros que has venido invitado por tu esposa, por tu marido, por tu hijo, por un amigo o un compañero de trabajo. Y tú has estado aquí y has visto y has oído todo lo que aquí se ha dicho y todo lo que se ha compartido, los testimonios, las predicaciones, las canciones, pero tú todavía no has entregado tu vida a Jesús. Has oído hablar de Él. Tal vez naciste en la religión tradicional de todos, pero no has tenido un encuentro, una experiencia personal con Jesús. Y nuestro objetivo no es anotarte a la iglesia virtual o decir: ya tenemos uno más. No. Nuestro objetivo es que hoy tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, y que puedas conocer a Cristo y entregarle tu corazón a Él y pedirle perdón al único que te puede perdonar los pecados, que solamente es Dios. Ahora es el momento. Esta es la última reunión. No sé dónde estaremos dentro de unas horas. No sé si siquiera nos volveremos a ver el año que viene. Pero solamente sé una cosa: que si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy el Señor está más cerca de tu vida que lo que te puedas imaginar, y quiere salvarte, quiere ayudarte y quiere revelarse a tu corazón. ¿Hay alguien entre nosotros en esta mañana que nunca jamás ha tomado esta decisión? ¿Alguien entre nosotros que nunca le ha entregado su corazón a Jesús y le ha pedido perdón a Él por sus pecados?
Pero tú hoy, en este momento, te gustaría públicamente decir: yo quiero entregarle mi vida a ese Jesús del cual tú has hablado en esta mañana y al cual habéis cantado durante estos días, para que a partir de hoy ya no sea el Dios de mi esposa, de mis hijos, sino que también sea mi Dios y mi Señor y mi Salvador. ¿Hay alguien que le quiere entregar hoy por primera vez su vida al Señor Jesús? Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Dios les bendiga. Que nunca lo hayan hecho, que es la primera. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Podéis pasar un segundito adelante los que quieren recibir a Jesús en sus corazones, por favor? Amén. Vengan adelante, vengan. Pónganse aquí. Miren, pónganse por aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Para esto vino el Señor Jesús a la tierra. Para esto. Para salvar pecadores y llevarlos a su presencia por la eternidad. Para esto murió nuestro amado Salvador en la cruz. Y este es el motivo de nuestra existencia: llevar a millones de almas a los pies de Cristo. Yo quiero que ustedes, si quieren, repitan conmigo una sencilla oración, pero la vamos a dirigir a nuestro Dios, ¿sí? Acérquense un poquito más. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que tú resucitaste al tercer día. Y yo públicamente acepto a Jesús como el Salvador y el Señor de mi vida. Me rindo a ti. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y dame fuerzas para seguirte todos los días de mi vida. Me rindo a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Voy a orar por vosotros, ¿sí? Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas. Solamente tú las conoces, Señor. Te pedimos humildemente en esta mañana que nos ayudes a cuidarlos, a atenderlos, a pastorearlos, y que la decisión tan importante que han tomado en esta mañana aquí, delante de estos testigos y delante de ti, nunca jamás vuelvan atrás, Señor. Que el maligno, Señor, no robe la semilla que ha sido plantada en sus corazones, sino que puedan dar fruto a 100 por 1, Señor. Gracias te damos por estas vidas que hoy te las entregamos a ti, porque son tuyas y tú las has salvado y comprado con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos todos de pie en esta mañana. Pueden tomar asiento, ¿sí? Después me gustaría que las Biblias que tenemos para regalar le diéramos un ejemplar de la Biblia a los que no tienen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gloria a Dios. Es una Biblia, digamos, sencilla, tiene todos los capítulos y versículos, es una Biblia, digamos, con una letra pequeña. Les cuento esto porque yo uso una Biblia que tiene letra grande, no porque tenga problemas a la hora de leerla, sino porque es muy cómoda tener una Biblia grande. Y ahora, cuando estuve en San Francisco, se me acercó una hermanita que aceptó al Señor como su Salvador personal, y le regalamos una Biblia, y cuando la abrió vio que era una letra como muy pequeñita. Entonces se me acercó a la mesa y me dice: pastor, yo quiero esa. Y era la mía. Y le digo: no, hermana, pero ahora no puedo, porque aquí está la que yo uso. Dice: no, pero es que la mía es de letra muy pequeña.
la suya de letra más grande y yo quiero esa. Y le dije, hermana, yo he regalado un montón de Biblias a lo largo de mi vida, incluso las que yo predico, pero hoy esta no se la puedo dar. Y me dice, no, pero yo le doy esta y usted me da la suya. Digo, hermanita, siéntese y déjeme comer. Así que no me pida nadie la Biblia porque no te la voy a dar, ¿vale? Los hermanos que nos van a ayudar, por favor, a servir el pan y el vino, pueden pasar un segundito. Ya se ha hablado con ustedes y saben quiénes son. Gracias al Señor, aleluya. Qué bueno. Mientras los hermanos pasan a repartir el pan y el vino, mientras los hermanos te están sirviendo a todos en esta mañana, ¿verdad? Cantamos este himno tan hermoso que dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. ¿Lo conocen, verdad? Aleluya. Vamos. Yo verle Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Todo a Cristo nos rendimos en esta mañana, porque hemos dicho desde el primer día que llegamos aquí que vamos a ir a partir de hoy a por todas en el Señor. Ya no vamos a ir a poquitos, ¿verdad? Vamos a dejar atrás la miseria espiritual. Vamos a ir a por todas en todo lo que hagamos para el Señor. Ya la has conocido, ya has aprendido, ya te han aconsejado, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, con gozo y con alegría, podemos participar juntos de esta comunión, de esta santa cena. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Si hay alguno entre ustedes que no ha sido servido en esta mañana y va a participar, nos indica, por favor, y le entregamos enseguida su pan y su vino. Ya tengo. ¿Todos tienen aquí? ¿Todos? ¿Sí? Gloria a Dios. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos juntos del pan, hermanos, en este día. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Juntos participamos de la copa también, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor amado, por tu bendita sangre, por tu cuerpo derramado y molido en la cruz. Aleluya. Gracias porque hay un camino abierto, Señor. Hay una esperanza viva, Señor. Hay una recompensa eterna, una corona, aleluya, esperándonos. Pero sobre todo y lo más importante es que te veremos a ti, Señor. Y estaremos por la eternidad en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este pan y este vino de victoria, de bendición, de gloria. Gracias, Señor, porque tú traes renuevo espiritual a nuestras vidas. Fortaleza a nuestros cuerpos, libertad a nuestro espíritu, para que te alabemos y te honremos todos los días de nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. Dígalo conmigo. Yo me rindo a Él.
Yo me rindo. Yo rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego con Él. Se refiere. Vamos arriba, fuertes a voces. Aleluya. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Cántele al Señor, hermanos. La iglesia, yo me rindo a Él. Ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Los niños, durante estos días que hemos estado aquí nosotros en los cultos, alabando al Señor, escuchando su palabra a través de los distintos exponentes, ¿verdad? Han estado también siendo ministrados y enseñados y instruidos en la palabra, y ellos van a pasar ahora aquí delante. No sé a qué, pero me han dicho que van a pasar. Así es que aquí viene el próximo relevo, el futuro de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vanessa, ¿quieres el micro? ¿Quieres ponerte aquí detrás? Vale, para los grandes. No, yo tengo. Bueno, primeramente quiero darle las gracias a todos porque desde el primer día que pasé y pedí ayuda y colaboración para trabajar con los niños, se apuntaron muchísima gente hasta el momento que tuve que decirles, ya está, hermanos, ya estamos completos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora los niños les van a mostrar un poco de lo que han aprendido durante estos días, ¿vale? Este versículo significa que en el principio, en la eternidad, cuando no había ni tiempo ni espacio, el verbo en la palabra griego es logo y logo es palabra.
Y Jesús es la palabra antes, porque cuando vino al mundo se le pusieron el nombre de Jesús, pero antes se llamaba la palabra. ¡Hola! Vamos. Nos gustaría en esta mañana, cuando salgamos de aquí de la carpa, hacernos una foto. Hay hermanos que no están en esta mañana con nosotros, como por ejemplo el caso de Alberto, Damaris y otros que se han tenido que marchar, ¿verdad? Pero los que estamos aquí, nos gustaría dentro de un ratito, no se vayan muy lejos, hacer una foto como grupo y después publicarla, ¿no? En Facebook y todo eso. Si hay alguien que no quiere salir, que dice, no, yo no quiero que me vean, pues te quedas aquí, pero los demás, aunque yo creo que a todos les gusta que salir, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sí? Le gusta el rollo, le gusta eso, ¿no? Entonces, aquí afuera vamos a hacernos la fotografía colectiva, como grupo. Por favor, hermanos, no se os quede nada detrás. Llaves, carnet de conducir, pasaportes, teléfonos, cargadores, porque ya no volvemos, ya cuando nos marchemos ya no volvemos aquí. Ni siquiera el año que viene, así que no se lo van a estar guardando un año. El año que viene ya no volvemos más aquí. Entonces, también me gustaría que antes de que nos marcháramos cada uno, después de la comida, a nuestros respectivos países, ciudades o lo que sea, pues nos saludáramos. Sé que algunos de ustedes se han intercambiado teléfonos en estos días, correos, ¿verdad? El año pasado surgieron uno o dos romances. No sé si el romance del mío Cid o no sé cuál es, pero surgieron ahí dos chispazos, ¿no? Un chispazo, ¿no? A ver si no se produce un cortacircuito, ¿vale? Entonces, hermanos, de verdad, gracias a todos por el esfuerzo tremendo que habéis hecho de estar otro año aquí con nosotros. Que Dios os bendiga. Y 1, 2 y 3. Amén. Dios os bendiga. Están despedidos en el nombre del Señor. Aleluya. Testamento, y vamos a leer una porción muy conocida que ya se ha leído lógicamente en otras ocasiones, pero es una porción de un hombre que a mí siempre me ha producido mucha tristeza, ¿no? Porque es un hombre que lo tenía todo en la vida para ser feliz, para triunfar, para ser una persona bendecida, y por su mala cabeza, por tomar malas decisiones, por darle lugar a banalidades, a la carne y a cosas que no son de Dios, pues terminó echando a perder su vida, su familia, su país y prácticamente todo. Y yo me refiero al primer rey de Israel, al rey Saúl, cuya historia vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15. Es una historia, la verdad, que es triste, porque cuando una persona en la vida no sabe a lo que Dios lo ha llamado, pues es una pena, ¿no? Hay gente que va por la vida sin pena ni gloria, nunca descubrieron la voluntad de Dios para su vida, no sabían lo que tenían que hacer y vivieron la vida y se murieron y ahí pasaron al olvido, ¿no? Pero sin embargo con este hombre no. Este hombre sabía lo que Dios quería para él, estaba capacitado, lo vamos a ver esta tarde, espiritualmente, para cumplir el objetivo del Señor en su vida, y lo echó todo por la borda. Vamos a ver, porque hermanos, nosotros no estamos exentos, a pesar de que han pasado ya muchos años y siglos. Ninguno de los que estamos sentados aquí esta noche, estamos exentos de cometer errores, de caer, de tropezar, de confiarnos excesivamente en nuestra experiencia, no sé en qué, y podemos cometer errores igual o peor que esta gente de los tiempos de la Biblia. Entonces vamos a ver en 1 Samuel capítulo 15 y después vamos a ir analizando el pasaje. Versículo 1 dice: después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes, no te apiades de él,
Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, a las vacas, a las ovejas, a los camellos, a los asnos. Saúl pues convocó a todo el pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Le dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo, quédense con esa frase, Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable o despreciable destruyeron. Y ahora viene la palabra del Señor al profeta Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Vamos a hacer un pequeño alto, después leeremos el resto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a lo mejor durante algún tiempo han estado orando para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Seguramente que sí, seguramente más de uno o todos han estado orando en más de una ocasión para decir: Señor, ¿y qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas bien, háblame. Y a veces, bueno, a veces no es tan fácil, a veces lleva tiempo el saber verdaderamente lo que Dios quiere para nuestra vida, prepararnos, aprender a esperar en el Señor, etc. Este hombre no, este hombre está tranquilamente en su palacio, llega el profeta Samuel. La Biblia no dice que que Saúl estaba orando, pidiendo al Señor dirección, palabra, sino que de repente llega el profeta Samuel y le dice: a ver, Saúl, escúchame, vengo de parte del Señor. La voluntad de Dios para tu vida es esta y esta. Le habla de un tal Amalec. No sé si ustedes saben quién era este personaje, pero es terrible. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el primer enemigo que les ataca en el desierto por la retaguardia fue Amalec. ¿Quiénes iban en la retaguardia? ¿Sí? ¿Quiénes iban en la parte de atrás? Las mujeres, los niños, los ancianos, la gente que no podía ir al ritmo de los que iban a la cabeza, las personas más débiles, las personas a veces enfermas, y por ahí les atacó, por el eslabón más débil, les atacó. Y dice la Biblia que fue una guerra tan despiadada, mató a mujeres, a niños, bueno, hizo una escaramuza terrible. Y era un enemigo tan poderoso y tan sádico en la forma como mataba y torturaba a la gente, que dice la Biblia que este enemigo incluso quiso pelear contra Dios. Dice que se levantó contra el mismísimo trono del Señor. Es una desfachatez tremenda. Fíjate qué tremenda fuerza espiritual se desató ese día en esa batalla, que Moisés se tiene que ir a lo alto de una montaña y allí levantar las manos y orar al Señor para que el Señor proteja y para que el Señor ayude al pueblo que recién acaba de salir de Egipto, y que si el Señor no actúa, van a morir todos en el desierto. Es un enemigo que no tenía misericordia, que no tenía piedad, sino todo lo contrario. Claro, la Escritura dice que Moisés se cansaba y a veces bajaba las manos, y cuando dejaba de orar, dice que Amalec ganaba, Amalec prevalecía. Pero entonces se dieron cuenta, dice que subieron a la montaña un par de hombres, ¿se acuerdan? Dice que le pusieron una piedra y le dijeron: tú siéntate, sigue orando, nosotros te vamos a aguantar los brazos y tú sigue orando, tú haz lo tuyo. Y dice la Biblia que así pudieron ese día vencer a Amalec. Pero ese día, en el desierto, el Señor tomó una decisión que Saúl la sabía, porque está escrito además en la Biblia, en la Torá. Y la decisión es que el Señor dijo: algún día a este pueblo, mi pueblo Israel, lo atacará y lo borrará de la faz de la tierra. Es decir, este pueblo tarde o temprano va a ser destruido. Pasó el tiempo,
pasaron las generaciones y llegó el momento cuando a Saúl le toca el momento de poner en práctica la orden del Señor, destruir y atacar a Amalek. No puedes tomar nada. Sabemos que en otras ocasiones el Señor permitía que tomaran algunas cosas para ellos o para repartir a los soldados o como tesoro para el pueblo, pero en esta ocasión le dijo: no cojas nada, no tomes nada de esa gente, destrúyelo todo. Saúl sabe perfectamente lo que el Señor espera de él. Hermano, no tiene que decir: bueno, yo voy a orar para que el Señor me confirme la palabra que yo he recibido. No, no, es que está clarísima, no tienes ni que orar nada. Saúl se levanta, se va a la guerra, parece que tiene un acto de misericordia con una gente que se llamaban los ceneos, que estaban entre los de Amalek, y les dice: bueno, ustedes quítense del medio, no sea que yo les destruya, porque ustedes fueron buenos con nosotros, nos atendieron con misericordia, nos atendieron en el desierto, nos dieron agua. Salgan de entre los de Amalek, se van, empieza la guerra, y resulta que en medio del combate, yo no sé por qué, no se le ocurre otra cosa al rey Saúl que perdonar al más importante de todos, al rey llamado Agag. Pero no solamente perdonaron al rey con permiso del rey Saúl, sino que además dice que él vio algunos animales que parece que estaban muy bonitos, estaban muy gordos, y dice: no, a estos no los matemos, ni a este tampoco, a aquel sí, a este no, a este sí, a aquel no. Y hace como una selección, y por eso yo enfaticé que lo que se decidió allí, se decidió con autorización y con el apoyo del rey. No es que el pueblo actuó a escondida y el rey no se enteró de nada, lo cual sinceramente, hermano, hubiera sido imposible, porque cuando volvieran a su tierra y el rey Saúl viera un montón de animales, hubiera dicho: ¿y estos animales dónde los han traído? No, no, es que él era consciente, y no solamente era consciente, sino que él también participó en el hecho de decir: bueno, perdonamos al rey y algunos de los animales los reservamos para nosotros. Increíble. Cuando la orden era: no tomes nada, destrúyelo todo. Ahora vamos a seguir leyendo. Madrugó el profeta Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana, versículo 12, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Pero vamos a ver, ¿cómo que ha cumplido la palabra del Señor? Tú no la has cumplido, la has cumplido a medias. Pero ya empieza justificándose, ya empieza diciendo: hemos cumplido lo que el Señor nos ha mandado, tienes que estar contento con nosotros. Es increíble, de verdad, es una lástima este hombre. Entonces Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Aquí no se tendría que oír ningún ruido de ningún animal si habéis cumplido la voluntad del Señor. Y ahora Saúl dice: de Amalek los han traído. Ya empieza a echarle la culpa a otros. Los han traído de Amalek porque el pueblo... ¿Cómo que el pueblo? ¿Y tú qué? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Y él piensa que con esta explicación ya ha solucionado el problema. Y no se da cuenta de que lo que está haciendo es justificarse, mentir, fingir que ha cumplido la voluntad del Señor, cuando lo que está demostrando con esta actitud es que es un cobarde, una persona que no quiere admitir que ha pecado, que ha desobedecido al Señor, y encima le echa la culpa a los demás. Es increíble. ¿Cómo puede ser una persona que ha recibido la unción del Señor, un hombre que, como vamos a ver ahora, el Señor lo bendijo tanto, de ser un desconocido a ponerlo en el puesto de máxima autoridad del país? ¿Cómo es posible que se comporte así? Bueno, hace poco escuché una frase muy bonita, muy interesante, que dice: si quieres conocer a un verdadero hombre, dale poder. Dale poder, dale autoridad. Y vas a ver si se le sube a la cabeza ese poder o esa autoridad que cree tener,
o verdaderamente con esa autoridad y con ese poder, pues sirve a los demás y sobre todo sirve al Señor. A este le dieron poder, de la noche a la mañana pasó de ser una persona carnal, una persona que no fue nunca, Saúl nunca fue un hombre espiritual. Saúl era uno del montón, pero que su apariencia física era muy llamativa. Dice que era un hombre muy alto, muy atractivo, muy carismático aparentemente, y dijeron, bueno, pues este es. Pero nunca dijeron, bueno, es un hombre que ora, conoce al Señor, es un hombre espiritual. No, lo importante era la apariencia física. Entonces el pueblo dijo, pues si es el más alto, el más atractivo, y bueno, parece que tiene un buen carácter, pues vamos a nombrarlo rey. Y de la noche a la mañana pasó de ser un don nadie a una persona con todo el poder del mundo, con toda la autoridad, y creció, entre comillas, en autoridad, pero nunca creció como persona. Y su poder se le volvió en su contra, ¿no? Y ahora vemos al verdadero Saúl. Este es el verdadero Saúl, ¿eh? Este es el verdadero rey de Israel. Seguimos leyendo. Entonces, versículo 16, dijo Samuel a Saúl, déjame ahora declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le respondió, dime, di. Samuel le dijo, aunque eras el más pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez el pueblo, él nunca, siempre son los demás. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Nunca habla del Señor mi Dios. Es interesante, ¿eh? Hay dos personas en la Biblia que cuando hablan de Dios hablan como de un extraño. Uno es Esaú y otro es Saúl. Parecen dos nombres iguales, ¿no? Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y otro es Saúl. Siempre habla de Dios, pero de tu Dios. Nunca habla de mi Dios, de mi Señor. Mas el pueblo tomó el botín, dice. Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, y ahora viene una declaración tremenda, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Palabra durísima, tremenda. Pero claro, si se le permitía al rey hacer lo que le daba la gana, imagínate al pueblo. Cuando era el rey el que tenía que hacer un ejemplo y no el pueblo un ejemplo a él. Es como en una familia. ¿Quién tiene que darle ejemplo a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Yo creo que los que tenemos que dar ejemplo son los padres a los hijos, independientemente de cómo sean o de cómo actúen o de cómo se comporten los hijos. El padre y la madre tienen que ser un ejemplo a los hijos, y si los hijos son un ejemplo para mí, pues gloria a Dios, pero si no, pues tampoco tienen la obligación de ser un ejemplo para mí, pero yo para ellos sí. Es como la Biblia dice a los pastores, ¿no?, que tenemos que ser un ejemplo de fe a la congregación, de tal manera que la congregación dice, imiten la fe de sus pastores. Yo no tengo que imitar la fe de ustedes, pero ustedes la mía, pues la Biblia dice que sí, ¿verdad? Ahora, fíjense que en primer lugar, Saúl ya había cometido un error terrible cuando presentó un sacrificio, porque no supo esperar y se precipitó y dijo, bueno, mira, Samuel no está, no importa, lo hago yo. Y cuando llega Samuel le dice, locamente has actuado, lo que hoy has hecho ha sido terrible. Tú eres el rey, pero el profeta y el sacerdote soy yo. Y tú has actuado, dice la Biblia, locamente. Tú no puedes hacer esto por muy rey que tú seas. Pero el Señor le vuelve a dar otra oportunidad. Oye, qué bueno es el Señor,
¿Verdad, hermanos? A mí me fascina esto de la naturaleza y del carácter de Dios. Que Dios nos da oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Pedro, ¿sí o no? Podía haberle dicho, Pedro, increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Que aunque todos me negaran, tú nunca me ibas a negar, que tú ibas a ir a la cruz conmigo, que... Y al final resulta que no solamente me dejas como los otros, sino que encima me niegas. Y el Señor, ¿qué hace? Lo va a buscar y le da otra oportunidad. Y ya Saúl, si ustedes leen la historia de este personaje, ya había cometido un error terrible. Esta era otra oportunidad de oro, un poco como para rectificar el fallo anterior. No lo supo aprovechar. Hermano, cuando Dios te dé oportunidades para hacer algo en la vida, tú verás lo que sea, aprovéchalas. Aprovechen las oportunidades que el Señor les da. Porque son momentos en los que el Señor dice, bueno, venga, va, fallaste, cometiste una equivocación, pecaste, tropezaste, caíste, no lo hiciste correctamente, pero venga, otra oportunidad. Vamos a aprovecharlas, amén, hermanos, vamos a valorarlas. Tal vez la vida no te dará otra, pero Dios siempre te dará una oportunidad, vamos a aprovecharlas. Pero no solamente el Señor le dio una oportunidad, sino que además, si vamos al capítulo 10, vengan conmigo un momentito, estamos en el mismo libro, 1 Samuel, capítulo 10, los primeros versículos, dice algo muy, muy interesante acerca de este hombre. 1 Samuel, capítulo 10. A partir del versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Vamos, imposible equivocarse, ¿no? Porque le está dando detalle hasta de lo que llevaban en la bolsa para comer. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de las manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, ahora viene lo tremendo, versículo 6, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no es que el Señor lo nombra, no es que el Señor permite que sea nombrado rey de Israel y lo manda ahí a la aventura, sin ninguna capacidad, sin ninguna preparación. No, Dios no hace eso, hermanos. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo en la vida, Él sabe que somos torpes, Él sabe que necesitamos su ayuda, su apoyo, y el Señor te va a dar la gracia y la capacidad para que puedas cumplir con el propósito por el cual el Señor te llamó. El apóstol Pablo dice en una de las cartas que escribe a los Corintios, dice, no es que nosotros seamos ministros competentes, sino que es Él el que nos hace eficaces, es Él el que nos capacita, es Él el que nos ayuda a cumplir con el objetivo para el cual Él nos ha llamado. Y lo mismo le pasó a Saúl. Saúl no puede decir, pero Señor, es que tú me nombras rey y me mandas a que le haga la guerra a Amalek y yo no puedo. Este hombre es 1000 veces más fuerte que yo. Yo no tengo capacidad, yo no tengo apoyo espiritual. Este hombre tiene demonios que lo están ayudando en la guerra y yo estoy solo. No.
Es que el Señor lo ungió. Saben que aquella forma de ungir era pues derramando aceite, ¿no?, sobre la cabeza de los que iban a ser utilizados en la obra del Señor. Y no solamente eso, sino que le dice, mira, y cuando tú salgas de aquí, te va a pasar esto. Te vas a encontrar con tantas personas. Cada persona va a llevar esta comida. Y unos van a decir esto, y unos van a decir otro. Y tú vas a profetizar con ellos. Y cuando tú entres en ese ambiente espiritual, porque ¿qué es lo que hace el Samuel? Samuel le dice, vete y encuéntrate con gente espiritual, mijo. Tú estás por la vida buscando burros por todas las montañas, pero ¿tú te crees que un hombre se puede dedicar a eso? Cuando ya las burras han aparecido, tu padre está preocupado por ti más que por los animales. Tú lo que tienes que hacer es rodearte de esa compañía de profetas, de gente espiritual, y cuando tú te metas en ese ambientillo con las flautas, con los instrumentos, saltando y brincando, tú te vas a encontrar profetizando con ellos, y tu carácter va a cambiar. Y cuando te venga esa oportunidad en la vida de ser lleno de la presencia del Espíritu de tu Dios, entonces vete y haz lo que quieras porque el Señor está contigo. ¿Os dais cuenta cómo el Señor lo preparó? No lo mandó a la aventura. Nunca a ti el Señor te dirá, nunca el Señor a nosotros nos dirá que hagamos algo que Él no nos va a ayudar a hacer. El Señor siempre va adelante. El Señor te pide que prediques, Él te va a dar la gracia para que lo haga. El Señor te pide que perdone, te va a dar la gracia para que perdone. El Señor te pide que des algo, el Señor te va a dar lo que Él te pide que des. En otras palabras, nunca el Señor te va a dejar tirado. ¿Cuántos dicen amén? Así que venga, vete a la guerra, tranquilo, yo estoy contigo. Pero ¿qué hace? Todo lo contrario. Perdona al rey, perdona animales que tenía que haber matado. Él reconoce que están bajo maldición. La palabra anatema significa maldición. Dice, no, yo tomé de lo maldecido, yo tomé del anatema, pero lo voy a presentar en sacrificio al Señor. Samuel le da en 3 palabras un estudio bíblico tremendo. Le dice, mira, vamos a ver. Los sacrificios no pueden jamás sustituir la obediencia. Tú puedes matar 1.000.000 de vacas y seguir siendo un rebelde y un desobediente toda tu vida. Lo que el Señor quiere es que cuando tú mates ese animal, tu voluntad también sea muerta de alguna manera, que tu voluntad también sea puesta sobre el altar del Señor. Que es muy fácil venir y decir, bueno, mata el animal, ya está, y sigo igual. Que no es eso. Que no te das cuenta de que tú lo que has hecho es una idolatría de tu estilo de vida. Y déjeme que explique esto, porque es la primera vez en toda la Biblia que un profeta toma diferentes pecados para decirle, mira, el pecado que tú has cometido es como idolatría. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la desobediencia, la rebeldía, que es un problema de carácter, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el pecado de la idolatría? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo. ¿Qué es la idolatría? Es adorar a Dios como a mí me da la gana, no como Él ha dicho. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo digo, sí, me parece muy bien, pero yo voy a ser mis dioses. Y yo los voy a llamar así, los voy a llamar asado, y un día saco a este y un día saco a la otra. ¿Qué es la idolatría? Es rebeldía pura. Es la manifestación del ego del hombre tratando de agradar a Dios, tratando de servir a Dios como Él dice y no como Dios dice. ¿Qué es la idolatría? Es sustituir a Dios y poner mis dioses, quitar sus mandamientos y poner mis mandamientos, quitar sus condiciones y poner las mías. Eso es idolatría. Y luego tú, que eres un rebelde, lo que estás haciendo es que estás divinizando tu ego. Tu voluntad es lo que predomina, no la voluntad del Señor, que la sabía perfectamente. Por eso el rebelde, el desobediente, es como un idólatra. Lo que pasa es que el idólatra adora una imagen y tú te estás adorando a ti mismo. ¿Y cómo te adoras a ti mismo? Pues con tus actos de rebeldía, que Dios te dice que no hagas esto y lo haces. Que Dios te diga no cojas nada y lo coges. Por eso eres como una persona idólatra, una persona que está poniendo sus propias normas, una persona que quiere vivir a su manera y encima echándole la culpa a los demás y encima justificándote de que lo has hecho porque amas tanto al Señor que los animales que has cogido los vas a presentar en sacrificio al Señor. Y Samuel le dice, mira, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, esa es la verdadera razón, el Señor también te ha desechado a ti para que no seas rey. Es desechar la palabra de Dios. ¿Cuándo desechamos la palabra de Dios? Cuando la leemos, la comprendemos, pero no la cumplimos. Cuando yo sé que no puedo hacer eso, pero lo hago. Cuando yo sé que no puedo ir por este camino, pero voy. Cuando yo sé que no puedo hacer tal cosa, pero la hago. Es exactamente el espíritu de Saúl. Espíritu de
rebeldía, de desobediencia, porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar, como dice el libro de Hebreos, deliberadamente. Lo sé, pero lo voy a hacer igual. Sé que a Dios no le agrada, pero yo lo hago igual. Y sé que Dios no quiere esto, pero yo lo voy a hacer igual. Pero bueno, Dios sabe que yo lo amo. Los sacrificios, como dije hace un instante, no pueden sustituir la obediencia del Señor. Un sacrificio, si no va acompañado de una obediencia y de una rendición total por nuestra parte, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, con estas palabras y con esta explicación clara y contundente de que vas mal, Saúl tenía que haberse tirado a tierra como hizo David. Mire qué diferencia cuando el profeta Natán, ya Samuel había muerto, cuando el profeta Natán llega a la casa del rey David y le cuenta aquella famosa historia, todos la conocemos, ¿verdad? ¿Qué hace David? Dice, yo he pecado, reconozco, he pecado, soy digno de muerte. El tío se tira a tierra, pide perdón y le dice al Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo, devuélveme el gozo de la salvación. El hombre verdaderamente se arrepiente, el hombre verdaderamente pide perdón delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Pues lo que hace el Señor cuando alguien se arrepiente, que lo perdona y lo restaura, siempre. Es que no puede actuar de otra manera. Pero ¿qué hace Saúl? Fíjate qué interesante la historia, la voy a seguir leyendo a partir del versículo 24. Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado. Ya, una cosa es decirlo y otra cosa es actuar en consecuencia. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pide perdón? ¿A quién le pide perdón? A Samuel. ¿Y a Dios? ¿No? ¿Qué hace el hijo pródigo? Cuando regresa de la vida de libertinaje y de desorden que ha llevado, dice dos cosas muy interesantes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no solamente he ofendido a mi Padre terrenal, sino también he ofendido a mi Padre celestial. Fíjate qué curioso. Si solamente cuando una persona se arrepiente le pide perdón a Dios y no le pide perdón a la gente que ha podido ofender con su pecado, no es correcto. Porque es muy fácil pedirle perdón a Dios, pero a ti no te hablo, a ti no te dirijo la palabra y a ti, vamos, ni te tengo en cuenta. No. Si solamente le pido perdón a la persona, oye, mira, lo siento, te he criticado, he mentido, he pecado, le pido, pero no le pido perdón a Dios, creo inconscientemente que yo en el fondo soy bueno porque no tengo que pedirle perdón a Dios de nada. He ofendido a una persona, le pido perdón, quiero llevarme bien con él o con ella, pero con Dios no pasa nada. No, el perdón bíblico tiene dos direcciones y una depende de la otra. Primeramente al Señor, contra el que fundamentalmente pecamos. Pero siempre también cuando pecamos de alguna manera, nuestro pecado, a veces más, a veces menos, puede llegar a salpicar a otras personas. Y entonces el hijo pródigo es restaurado. ¿Por qué? Porque él entiende que para ser restaurado tiene que tener claro dos cosas. Primero, tú has ofendido a Dios. ¿Yo? Si yo no he ofendido a Dios. Yo solamente lo que le dije a mi padre es que me diera mi parte de la herencia. Yo quiero mis derechos, quiero que me dé el dinero y yo me largo y hago lo que me da la gana. ¿Y eso no es ofender a Dios? ¿Eso no es ofender a Dios? Si cuando yo peco contra un hermano, sea padre, sea madre, sea pastor, sea amigo o sea quien sea, ¿no peco contra Dios? Pues claro que sí. Y cuando peco contra Dios, de alguna manera no estoy perjudicando a otras personas con mi pecado o con mi mala actitud, pues por supuesto que sí. Luego el hijo pródigo entiende que tiene que haber una restauración vertical con Dios, pero luego también una relación horizontal con su padre. Y acepta las consecuencias. No dice, bueno, venga, va, aquí no ha pasado nada. Dame de comer, dame el anillo, vamos a hacer una fiesta, que aquí estoy otra vez. No. Yo ya he perdido mis derechos. Yo no tengo ya ningún derecho. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre dice, eso quien lo decide soy yo, no tú. Aquí mando yo, no tú. Tu obligación es pedirle perdón a Dios. Tu obligación es pedirle perdón a tu padre, cosa que has hecho. Pero tu obligación no es decirme a mí,
A partir de ahora, ¿cómo tengo yo que comportarme contigo? No me digas a mí que te haga como a uno de mis jornaleros, porque eso no tienes que decidirlo tú, eso quien lo decido soy yo. Y yo he tomado una decisión completamente diferente a la tuya. Vamos a hacer algo diferente, y todos conocemos el resto de la historia del hijo pródigo. Si así hubiera actuado Saúl, mira, he pecado, no he obedecido la palabra del Señor, le pido perdón al Señor, le pido perdón a Samuel. Es que no hace eso, no hace eso, le pide perdón a Samuel porque se ve que a Samuel le ha dolido, pero mira lo que dice a continuación, es que es increíble cómo era este hombre en su corazón. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Le cogió los tzitzit del fleco de oración y se los arrancó. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él le dijo: yo he pecado. Otra vez, ¿a quién le está diciendo yo he pecado? A Samuel, pero a Dios no lo menciona por ninguna parte. Yo he pecado, sí, he hecho mal, pero ahora mira lo que le pide: pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor, y todos conocemos el resto de la historia. Es decir, si yo he pecado, he hecho algo terrible, pero ahora cuando salgamos allá afuera, de esto no se tiene que enterar nadie. Dios me ha desechado, Dios va a nombrar a otro rey, pero tú no abras la boca ni cuentes nada a nadie. Cuando salgamos afuera, vamos a guardar las apariencias. Delante de los ancianos, tú te vas a inclinar, tú me vas a reverenciar, tú me vas a honrar. Cuando yo vaya a presentar el sacrificio, tú vienes al lado mío, tú no digas absolutamente nada. Es decir, vamos a guardar la compostura. Saúl era un hombre que vivía de la apariencia. No era espiritual, nunca lo fue, jamás. Si yo te pregunto o te pido a ti que me busques un pasaje en la Biblia donde Saúl pregunta cuando llega al trono de Israel: ¿dónde está el arca de la alianza del Señor? ¿Serías capaz de encontrarlo? Te digo de antemano que no. ¿Qué era el arca de la alianza? Bueno, sabéis, ¿no? Como ese mueble que tenemos ahí, esa especie de réplica que representaba la presencia del Señor con el pueblo. Él preguntó alguna vez: oye, ¿y qué fue del arca? ¿Dónde está el arca del Señor? ¿Dónde está el mueble que simboliza que Dios está con nosotros? Nunca preguntó por ella. Total, ¿qué más da? Pero ¿qué hace David? ¿Se acuerdan lo que hizo David? Nada más subir al trono. ¿Dónde está el arca? Quiero traerla conmigo a mi casa, que esté cerca de mi casa. Quiero que la traigan a Jerusalén. Sí, sabemos que en una primera ocasión no lo hizo bien, cometió un error, rectificó, intentó la segunda vez, la presencia del Señor vino a su casa, esto le costó un problema en la familia, etcétera, pero buscó la presencia del Señor. Saúl nunca. Y cuando una persona tiene poder, tiene autoridad, como el caso del rey Saúl, pero no tiene un amor, no tiene una devoción por el Señor, termina como terminó Saúl. Todos sabemos la historia. ¿Cómo terminó? Quitándose la vida, amargado, perdido, viendo fantasmas por todas partes, llenos de celo, de amargura, de cosas extrañas en su vida. Era imposible vivir al lado de una persona así. Quería matar a David, quería matar a su hijo Jonatán. Perdió su vida, perdió el reinado, perdió su familia, perdió el reino, lo perdió todo. Dice que los soldados iban, lo pueden leer, iban a la guerra siguiendo a Saúl temblando, muertos de miedo, porque era un hombre que no infundía esperanza, infundía miedo. Este hombre está loco. Pero claro, como es el rey, hay que ir detrás de él. Sin embargo, qué diferente David, ¿no? David a veces no tenía ni que dar órdenes, ni decir nada. Solamente un día dijo en altavoz: ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua del pozo que está en Belén. Pero claro, es que en Belén estaba la guarnición de los filisteos. A ver quién es capaz de meterse dentro de una guarnición de los filisteos a buscar un vaso de agua para llevárselo al rey David.
Pero solamente David suspiró, pensó en alto. Ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua de Belén. Allí, ¡bum!, se van corriendo los soldados, empiezan a pelear, cogen el vaso de agua, se lo llevan al rey. Que David transmitía otra cosa completamente, era de otro espíritu, dice la Biblia. Transmitía una confianza, transmitía una seguridad en el Señor que Saúl nunca transmitió, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén, hermanos. Y así terminó este hombre, lamentablemente. Conocía la voluntad de Dios, fue ungido con el aceite especial, específico para ungir a los reyes. Tuvo el apoyo incondicional durante años del profeta Samuel. Lo tenía todo. Lo perdió todo. No aprovechó las oportunidades. Obedecía al Señor a su manera. Y yo me pregunto en esta noche, hermanos, delante de esta porción que hemos examinado, ¿nos puede pasar a nosotros en algún momento que nos planteamos la vida cristiana, nuestra relación con Dios a nuestra manera? ¿Cuántas formas hay de vivir la vida cristiana? Que yo sepa una sola. La vida cristiana, lo dije hace poco en Italia cuando estuve predicando, no se puede vivir, es totalmente imposible vivirla. Porque la vida cristiana es una vida perfecta y nosotros no somos seres perfectos, estamos llenos de imperfecciones por todas partes. El único que pudo vivir una vida impecable en todas las áreas de su vida fue el Señor Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la vida cristiana, un día podré cumplir con unas cosas, pero otro día no. Pero si yo me rindo al Señor y yo le pido a Él que me capacite, yo le pido a Él que viva su vida a través de mí, entonces voy a poder vivir en victoria, voy a poder tener paz, voy a poder estar en comunión y en buena relación y sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo con mis esfuerzos, con mi experiencia, con mis años, con mi no sé qué, sino es, ya no vivo yo, yo me rindo, yo no puedo con esto. Pero Señor, yo te pido que tú vivas tu vida a través de la mía. Si eso lo hubiera hecho Saúl, si se hubiera rendido, si hubiera pedido ayuda, si hubiera buscado el perdón del Señor, si se hubiera realmente humillado ante la presencia del Señor, Saúl no tenía que haber terminado como terminó. Para nada. Pero terminó mal, en manos del enemigo, porque le dio lugar al enemigo. ¿Qué dice la Escritura? Y voy terminando. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. El diablo toma el lugar que yo le permito que tome. El diablo no es un ser que pueda hacer lo que le da la gana y que me mangonea y me sacude cuantas veces él quiera. Ese no es el concepto bíblico de este personaje. Satanás es un enemigo tremendamente poderoso, pero que está derrotado en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo lo venció. Pero si yo no aplico a mi diario vivir, a mi forma de hablar, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de vivir, la victoria de Cristo sobre Él, Él triunfará sobre mi vida. Porque encima Él me ve a mí, pero yo a Él no. Las tiene todas de ganar. Pero amados hermanos, dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y cuando salgamos por esas puertas en esta noche, tenemos que salir no diciendo, ay, qué pena, Esaú se inició. Señor, esto es una advertencia a mi vida, Porque si él, que lo tenía todo, terminó como terminó, ¿cuánto más nosotros si bajamos la guardia? ¿Cuánto más nosotros si no cortamos de raíz las debilidades que tenemos? Pero las debilidades se pueden vencer, todas. Problemas de carácter, problemas de lo que sea, todo se puede superar con la ayuda del Señor. Porque si no fuera así, ¿qué esperanza tenemos nosotros de poder vivir en victoria? Tenemos la esperanza, la seguridad. Dice que la fe es certeza, la fe es convicción absoluta, que lo que no puedo ver, yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios veraz, que no miente, y cuando el Señor promete algo, es porque verdaderamente Él ya lo ha cumplido en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra tus ojos. Pídele verdaderamente al Señor que este espíritu que caracterizó a Saúl toda su vida y que lo mató, lo terminó destruyendo, como era la rebeldía y la desobediencia, nunca jamás se encuentre en lugar en tu vida. Que el Señor destierre completamente de cada uno de nosotros cualquier actitud de rebeldía.